Vamos a comparar el fusil LAS o fusil láser con el francotirador Volter y lo vamos a hacer con una configuración óptima de daño a la cabeza para el Volter, y en el caso del LAS nos centraremos también en el daño a la cabeza, pero con la variante con la carga del disparo más rápido. La mayoría de jefes Terminus, excepto los neurotropos, tienen una reducción de daño del 20% contra armas láser como el LAS, y teniendo en cuenta que tenemos una ventaja de clase dedicada a hacer daño contra Terminus para el Volter, y que para el LAS, en su lugar, da munición al matar varios enemigos de un disparo, en este caso, en la práctica, aunque veamos que el LAS tiene aún un daño por segundo o DPS de unos espectaculares 108 contra los 86,5 base durante el cargador del Volter, contra el tirano de Colmena, quiero decir, el daño por disparo es aproximadamente igual. Por supuesto, el LAS no necesita recargar, lo cual es una ventaja interesante, aunque la realidad es que durante la pelea contra un jefe las recargas no son tan importantes porque puedes recargar mientras esquivas los ataques o cuando no tienes buen ángulo de la cabeza del enemigo. A esto hay que añadir que el Volter tiene varias ventajas que aumentan el daño en circunstancias específicas, como añadir 20% de daño al estar a más de 25 metros, algo bastante común, o como añadir daño al recargar el cargador cuando le queda poca munición. A pesar de que el LAS tiene un daño por segundo teórico fantástico, no está muy claro cuál es mejor teóricamente contra los jefes. El Volter tiene más potencial si jugamos en torno a sus ventajas de daño, pero el LAS es mucho más consistente, si bien su munición se va en un momento si no tenemos cuidado. En el lado completamente opuesto del espectro de enemigos, tenemos que contra Minoris y grupos de enemigos, el fusil LAS es el claro ganador. El láser no dispara balas pequeñas. Bueno, misiles autopropulsados para los nerds de Warhammer. Dispara un láser muy amplio, capaz de dar a múltiples enemigos a la vez. No solo eso, sino que la clase de francotirador tiene una ventaja que regenera el disparo cada vez que matemos a más de un enemigo a la vez, por lo que se puede usar como una suerte de escopeta. Para gestionar hordas con el Volter, estamos restringidos a usar la pistola Inferno o los ataques fuertes del cuchillo. Personalmente creo que la pistola Inferno es muy potente en esta combinación y que su habilidad para aturdir enemigos por un momento es también muy útil para hacer un quickscope a la cabeza de cerca. Pero ya estaríamos restringidos a centrarnos en una secundaria en particular para lidiar con grupos. En este sentido, gana el fusil LAS, aunque bueno, cabe notar que uno normalmente usa un arma de tipo francotirador para centrarse en el daño contra enemigos más fuertes. Contra mayores y extremis, con todas las ventajas de daño en el árbol de habilidad, las variantes del LAS con el daño base requieren una bala menos para matar bastantes enemigos como los guerreros con látigo, los excavadores y los exterminadores con misiles. Pero el Volter a menudo puede lograr lo mismo con las ventajas como el daño extra a partir de 25 metros, así que tampoco es tan sencillo. Teóricamente el LAS mata más rápido en la situación perfecta en que damos todos los tiros bien a la cabeza y tenemos línea de visión continua con el enemigo. Pero si habéis jugado el mismo Space Marine 2 que yo, seguramente eso no sea una situación extremadamente común, más allá de enfrentarse a mayoris a larga distancia. El Volter dispara instantáneamente, lo que nos permite hacer movimientos bruscos con el ratón y conseguir tiros completamente imposibles de otra manera. Pensad, por ejemplo, en un Zangor volador. Mueren de un solo disparo a la cabeza, pero es sustancialmente más fácil darle sin tener que cargar el arma. El daño por segundo del LAS tampoco es gratis. Es fácil pasarse disparando y gastar demasiada munición si no somos cuidadosos. Así que en este caso ambas armas rinden muy bien. Teóricamente el LAS mata más rápido a mayores y extremis más a menudo y dispara más rápido, pero existen bastantes desventajas en la práctica. Mi conclusión es sencilla, ambas armas son buenas y tienen pros y contras, especialmente desde que el Volter recibió buffs a su multiplicador de headshot. Si no queréis usar la pistola Inferno, pues es bastante recomendable ir a por el fusil LAS. Hay gente que no soporta los tiempos de carga en estas armas tipo cañón de riel, hay gente a la que no poder hacer flicks les da igual porque juegan con mando y además es demasiado difícil. Así que mi recomendación es que uséis ambas y os quedéis con la que más os guste. Y no os perdáis tanto en lo que funciona en teoría porque los números no se ven tan diferentes entre una u otra. Si os interesa saber qué tal funciona la pistola Volter heroica con ese fusil LAS, eso sí, os recomiendo este vídeo en que hablo sobre ella. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis qué hacer, esto es YouTube, bla bla bla, todo eso.